Muy bien, en esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio en una forma bien particular porque estamos en una situación de contingencia, como la mayoría de ustedes sabe. No obstante, tenemos el privilegio de poder compartir la palabra a través de los medios tecnológicos que el Señor ha dispuesto en este tiempo y queremos usarlo de buena manera y por eso continuamos como iglesia este estudio del Evangelio de Lucas que ya nos ha traído mucha enseñanza y además mucha comprensión, quizás mucho más de la que teníamos antes, de lo que significó todo lo relacionado con el acontecimiento principal que vamos a ver hoy, que es el nacimiento del Salvador, del Mesías prometido en el Antiguo Testamento que Dios había establecido a través de los profetas o había anticipado a través de los profetas y que ahora ya se hace una realidad. En la última parte del capítulo 1, específicamente en el versículo 78, a través de la adoración, este cántico de adoración de Zacarías, él expresó lo siguiente: por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora. Y dijimos en esa ocasión que la aurora estaba o debiese estar con mayúscula porque se refiere específicamente a la persona del Señor Jesucristo, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y ese es el antecedente inmediato al relato que Lucas va a hacer en el capítulo 2, versículos 1 al 7, que va a ser nuestro texto en el día de hoy respecto al nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora, es muy complejo y muy difícil para quienes exponemos la palabra, siendo limitados, llenos de flaquezas y debilidades nosotros mismos, estando luchando cada día con el pecado que nos asedia hablar del incomparable Dios hombre. Es muy grande para nosotros este hecho. La persona es demasiado gloriosa e ilimitada también en cuanto a cómo podemos entender las implicancias de este nacimiento, el hecho histórico más extraordinario de la historia de la humanidad, sin duda. Todo lo que podamos decir de él es como una gota de agua en el infinito océano del conocimiento y la sabiduría. Hombres limitados tratando de expresar las cualidades o la grandeza de un hecho tan extraordinario como el nacimiento del Salvador. Cuando nosotros que vivimos después de los acontecimientos relatados por Lucas en este texto, que sabemos ya todo aquello que Jesús dijo e hizo por nosotros, que conocemos conforme a lo revelado en las Escrituras, las gloriosas implicancias de su obra, la poderosa influencia de su mensaje y el alcance universal de su poderoso evangelio, no podemos simplemente estudiar el relato de su nacimiento y abstraernos de todo lo que él representa y significa para una humanidad cuya necesidad desesperada es la de un Salvador suficiente y glorioso como lo es Cristo Jesús. Por esa razón, nos unimos al teólogo que resume muy bien en unas pocas frases quién es aquel que descendió de lo alto de su regia morada para venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Dice lo siguiente el teólogo: de este ser incomparable se ha dicho que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Sin embargo, este mismo ser, que de esa manera ocupaba el más alto sitial de la deidad, en compañía con el Padre y el Espíritu, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, va a decir el apóstol Juan. El que ha existido desde la eternidad y que existirá por toda la eternidad, no obstante, nació de una mujer y murió en una cruz. El que según la mente del Espíritu es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, fue escupido por los hombres, quiero decir. El que por la misma mente es consejero, fue rechazado por los hombres. El que es el Dios Todopoderoso, fue crucificado en la más abyecta debilidad. El que es el Padre eterno llega a ser el Hijo que aprende la obediencia por medio de los sufrimientos que experimentó. El que es el príncipe de paz tuvo que pisar el lagar de la fiereza y la ira del Dios Todopoderoso, porque el día de venganza está todavía en su corazón y él regirá las naciones con vara de hierro, como dice
la escritura, y serán quebrados como vaso de alfarero. El que dijo, estoy entre vosotros como el que sirve, dijo también, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. El que es puro amante el puro amante del galanteo en el cantar de los cantares, es el mismo Rey de gloria, poderoso en batalla. Él, que es el hacedor de todas las cosas, ocupó la cuna de un niño. El que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, fue hecho pecado por nosotros. Él, que es el pan de vida, padeció hambre. Él, que es el dador del agua sobrenatural de la vida, estuvo sediento. Él, que es el don de vida que Dios le ofrece al mundo perdido, tuvo que morir. Él, que estuvo muerto, vive para siempre jamás. Todas esas palabras seguramente se quedan cortas porque es muy difícil expresar la grandeza al mismo tiempo que la gloria y la humillación de nuestro Salvador. El relato de Lucas, como vamos a ver enseguida, es breve, sin palabras grandilocuentes, sin sensacionalismo, tan sencillo como aquel del que habla el relato. Quizá porque desea mostrar con ello lo que Pablo más adelante había de comentar teológicamente acerca de su encarnación. Siendo en forma de Dios, dice Pablo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Eso es congruente con el relato de Lucas que describe el nacimiento no de un rey, no en las condiciones y en el lugar y de la forma que podríamos esperar que naciera un rey, sino como nació un siervo, que no causó ningún impacto en la sociedad de ese tiempo en ese momento, menos aún en las esferas de poder del Imperio Romano, que le importaba al poderoso César, al tirano de Roma, lo que estaba pasando con un nacimiento de un niño judío en un pequeño lugar insignificante como era Belén. Tampoco causó ningún impacto en los religiosos de su tiempo, al menos en el primer momento de su nacimiento. Simplemente es un relato sencillo que tiene las marcas del nacimiento de un siervo que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. En el relato hay antecedentes políticos, históricos y geográficos. Sin embargo, sabemos que este nacimiento no sería simplemente uno más en la historia de la humanidad, de tal manera que impactará no solo a la familia de José y María y al pueblo de Israel en su conjunto, sino a toda la humanidad representada aquí por el Imperio Romano en este contexto. Para entender mejor esto, vamos a dividir el texto en dos partes principales. Yo sé que el texto tiene una cualidad que la mayoría lo conoce. De hecho, en las épocas navideñas normalmente alguien podría incluso repetir de una forma, digamos, con la comprensión suficiente este texto, en forma sin tener la palabra de Dios literalmente y leyéndola ahí, sino de memoria. Sin embargo, las implicancias que tiene son las extraordinarias. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ver en forma rápida el contexto. No vamos a detenernos mucho en este sentido porque yo quiero ver lo último, particularmente el versículo 6 y 7, que en el fondo son la esencia de este relato de Lucas respecto al nacimiento de Jesús. Y en segundo lugar, y eso es precisamente lo que acabo de decir, vamos a ver el nacimiento propiamente tal, en el que profundizaremos un poco más. El contexto, en primer lugar, como hemos dicho, Lucas, como buen historiador que era, puso en contexto el acontecimiento más extraordinario de la historia de la humanidad, el nacimiento del Salvador. Podemos dividir el contexto en dos partes, podríamos decir en general. Podríamos añadir una tercera, pero creo que con dos partes es suficiente para entender. Lucas comienza diciendo lo siguiente: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Lo primero que vamos a ver es el contexto político. Y aquí hace mención de dos personas y hace mención también indirecta de una tercera persona que no aparece en el relato, que vendría siendo Herodes el Grande. Aconteció en aquellos días, dice, y contextualmente ella está hablando del tiempo donde Herodes el Grande era el que gobernaba ese lugar. Pero
En términos más importantes, aquí habla de una persona como Augusto César. Dice que él era el emperador romano de ese tiempo. Este no era su nombre exactamente, sino más bien su título. Su nombre real era Gayo Octavio, que posteriormente se transformó en Gayo Julio César Octaviano. Así, ese era el nombre completo de Augusto César, que era, como dije, un título más que un nombre. Y se conoció como Octaviano después, posteriormente. Comenzó a gobernar con poderes absolutos alrededor del año 27 a.C., donde el Senado le confirió el título de Augusto, que implica a alguien reverenciable, alguien puesto en mucha estima. Su gobierno fue uno de los más exitosos del Imperio Romano. Los caminos, por ejemplo, que él mandó hacer hasta el día de hoy permanecen, como la vía Ignacia, la vía Apia, que son caminos extraordinariamente fuertes que hasta el día de hoy, como dije, todavía uno los puede ver cuando visita aquellos lugares para unir al Imperio Romano con todo, digamos, a Roma con todo el resto del Imperio Romano. También es muy conocido por las construcciones extraordinarias que él hizo y al mismo tiempo por algo esencial que tiene que ver con, que se llamó la PAC romana, con X al final, la PAC romana, que no era otra cosa que la paz del Imperio Romano que él finalmente trajo a la tranquilidad, la paz literalmente a la mayor parte del imperio por medio del poder militar y también de la estrategia que él usó para este hecho. Podríamos inclusive decir que fue un instrumento en las manos de Dios en ese sentido porque el Evangelio se pudo expandir con mayor facilidad por los caminos que él hizo posteriormente, ¿cierto? Cuando la iglesia comenzó a predicar el Evangelio y además también por el hecho de que había una relativa paz en todo el imperio, se podía ir de un lugar a otro sin mayor peligro. Fue el que promulgó el edicto, dice Lucas, para que se realizara un censo en todo el imperio. Ahí dice todo el mundo. Y ahí la implicancia es todo el imperio. Así lo usa la misma palabra después el mismo Lucas en el libro de los Hechos. Los censos se hacían con dos propósitos principales. Primero, con fines impositivos, es decir, con el propósito de contar la gente para ver quién tenía que pagar impuestos al imperio y con propósitos militares. Pero obviamente los judíos eran exentos de la exigencia de cumplir el servicio militar. En consecuencia, en este caso se hizo en términos de la parte digamos de Israel para poder gravar a las personas con impuestos. Ahora, ¿qué es lo digno de meditar en este sentido? Es decir, ¿qué podemos sacar como una enseñanza y una aplicación práctica al respecto? Primero, y esencialmente, que Dios estaba guiando a un gobernante pagano, el más grande de la época, que no conocía las escrituras ni las profecías respecto al Mesías, que estaba a miles de kilómetros de distancia de Judea, para cumplir sus propósitos redentores. Y esto es extraordinario. Porque habla, en este sentido, de una persona que no tenía ninguna relación con la profecía del Antiguo Testamento, ningún conocimiento de las Escrituras Sagradas, no tenía ningún conocimiento ni le daba ninguna importancia a un pequeño grupo de personas, allí en ese tiempo no eran una gran cantidad de personas, ¿cierto?, que vivían en un pequeño país, en una pequeña nación, y que en consecuencia no tenía mayor trascendencia para el imperio. Sin embargo, el Señor usa a este hombre para cumplir sus propósitos redentores, tal como lo había prometido en Miqueas 5:2. Esa es la profecía específica que, como bien sabemos, habla de que el Mesías iba a nacer en Belén de Judea. Era completamente impensable que, de no ser por este censo, las características que tenía, que María, la madre de Jesús, viajara hasta Belén para dar a luz allí. Era un poco raro, ¿cómo podía o qué sentido tenía que viajar alrededor de 110 kilómetros desde el norte, la provincia de Galilea, a la provincia de Judea en el sur, para tener su hijo? A no ser de que fuese por imposición a través de este edicto de parte de Augusto César. Nuestro Dios, ¿qué nos está diciendo con esto? Que nuestro Dios es el Dios soberano que preordena todas las cosas
para la consecución de sus eternos propósitos. Es extraordinario constatar este hecho en muchas partes de las Escrituras, donde se aprecia que Dios usó gobernantes paganos, absolutamente paganos, para llevar a cabo sus propósitos eternos y cumplir con sus promesas hechas a su pueblo. Algunos que recordamos, por ejemplo, Nabucodonosor. Otro que recordamos, Ciro, que justamente también emitió un edicto importante para que el pueblo de Israel pudiese volver por allá por el 536 a.C., para que el pueblo de Israel pudiese volver a su nación y volviera también a reconstruir el templo. Posteriormente, a través de otros reyes que sucedieron a Ciro. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que en realidad el Señor es el que inclina el corazón de los hombres para que finalmente terminen haciendo su voluntad cuando Él los quiere usar en sus propósitos eternos. Yo quiero que vayamos a Proverbios capítulo 21, versículo 1, porque ahí dice literalmente lo que acabo de decir. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. A todo lo que quiere, lo inclina. Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Miren, está el corazón del rey en la mano de Jehová. No importa lo poderoso que sea un gobernante, no importa lo pagano que sea un gobernante, independiente de que le dé la vuelta a la espalda a Dios y viva conforme a sus propios deseos, independiente de que esté estableciendo un sistema de gobierno completamente antagónico a los propósitos de Dios, no obstante, Dios soberanamente inclina su corazón para que haga su voluntad. El corazón de Octaviano fue inclinado para llevar a cabo este censo con el fin de que el Mesías prometido naciera precisamente en el lugar que había previamente determinado. Dios es absolutamente soberano. Y eso nos da una tranquilidad enorme, saber que el Señor en el cual hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza gobierna los destinos de los hombres, independiente de cuáles sean. Nos da una tranquilidad tan grande porque nos ayuda a mantener nuestra fe y nuestra confianza y a no desviar la mirada a pesar de las circunstancias que podemos estar viviendo. Eso mismo ocurrió, si bien ustedes recuerdan ahí en Isaías capítulo 6, donde dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice Isaías, relata su propia experiencia en el templo, y Isaías fue al templo probablemente a orar al Señor para preguntar qué iba a pasar con Israel, porque estaba acéfalo, no tenía cabeza, no tenía rey, porque el rey Usías, que había gobernado durante 52 años, ya no estaba en el poder, porque había muerto. Y dice la Biblia que él vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, cuyas faldas llenaban el templo. Esto es extraordinario porque la respuesta a esa oración de Isaías, probablemente confundido, probablemente no sabía qué iba a pasar con Israel, preocupado sin lugar a dudas, pero allí tiene la respuesta evidente. ¿Cuál es la respuesta? Vi yo al Señor. ¿Dónde? Sentado en un trono alto y sublime. Hermanos, eso es lo extraordinario de nuestro Señor, que Él mueve las piezas conforme a su propósito, de acuerdo a lo que Él estableció, a lo que decretó desde antes de la fundación del mundo y a lo que anticipó, en este caso, en las profecías respecto al Mesías. Iba a cumplir sus propósitos, sí o sí, usando instrumentos impensados, como en este caso el César romano. En segundo lugar, tenemos el contexto geográfico. Versículo 3 al 5. Iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. El tipo de censo también es importante, no solo el decreto de un gobernante pagano que condujo las cosas en el tiempo preciso de Dios para poder dar este edicto tan importante, esta orden en todo el imperio, pero donde importaba los propósitos redentores de Dios, particularmente Judea, sino también el tipo de censo. Era uno que obligaba a las familias a volver a los lugares de origen de sus antepasados para ser censados. Versículo 3. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad.
¿Ven cómo habían otros censos en esos tiempos donde no necesariamente era así, donde las personas podían ser censados según el estilo romano en sus propios lugares donde vivían en ese tiempo, tal como se hace en el día de hoy? Pero en este caso había una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que tenían que volver a los lugares de origen de sus familias. Y tanto José como María eran de la tribu de Judá y eran de la familia de David. ¿Y dónde nació David? En Belén, de Judea. Algunos han puesto en tela de juicio lo escrito por Lucas al respecto. Sin embargo, existen documentos antiguos, extrabíblicos, que corroboran este tipo de censos. Al respecto, cito: un edicto gubernamental de Egipto ordena Gayo Vivio Máximo, prefecto de Egipto: como ha llegado el momento de hacer el censo de casa en casa, es necesario, escuchen bien, obligar a todos los que por cualquier causa residan fuera de su distrito de origen a que vuelvan a sus casas para cumplir con los requisitos del censo y también para atender diligentemente el cultivo de sus parcelas. Es necesario que obliguen, dice, a las familias a que vuelvan a sus casas para cumplir con los requisitos del censo. Esto era en Egipto, pero obviamente cuando entendemos el estilo de vida en términos civiles de los judíos y en términos religiosos también, o de clanes, que eran muy, muy importantes, la familia, la descendencia de la cual procedían, obviamente es seguro que los romanos también respetaron esto para que fuera a este lugar José y María. 110 a 120 kilómetros de distancia, un largo camino que ambos hicieron obedeciendo el edicto imperial. Una vez más podemos apreciar aquí, ¿qué cosa? La mano del Señor detrás de todo esto. La mano invisible de Dios moviendo los hilos de la historia y aún los detalles más importantes respecto al cumplimiento de su profecía. No solo guió a un gobernante pagano para que sacara el edicto, sino que también inclinó su corazón para que respetara el tipo de censo que llevaría a José y a María hasta el sur de Israel, a la provincia de Judá, a una pequeña aldea cerca de Jerusalén, donde había de nacer el Mesías prometido. Hermanos, cuando vemos los acontecimientos mundiales y sus implicancias, recordemos que nuestro Dios no juega a los dados. Nada es fortuito en un universo donde el soberano Señor gobierna con poder, autoridad y sabiduría sobre todos sus dominios. Nada es al azar. Todo lo que acontece ha sido determinado por Dios para llevar a cabo sus propósitos en el tiempo y en la forma que Él ha definido. Más aún cuando se trata de su plan redentor y la entrada del Salvador a este mundo perdido. Como bien observa Carlos Spurgeon, ni siquiera los vientos y las olas son más inconstantes que la voluntad de un tirano. Pero el gobernante de las tempestades sabe cómo gobernar a los perversos, espíritu de los príncipes. El Señor nuestro Dios tiene un freno para el caballo de guerra más salvaje y un anzuelo para el más terrible leviatán. Los césares autocráticos no son sino títeres, movidos con hilos invisibles, meros lacayos al servicio del Rey de Reyes. Qué maravilla esto. Hermanos, nosotros hemos de ser impactados por este hecho. Y por eso tenemos una tranquilidad enorme en estos momentos donde las cosas están difíciles, donde cada vez en nuestro país al menos y en nuestras ciudades se estrecha más el asunto respecto a este contagio de este virus, ¿cierto?, que está teniendo a las personas en vilo, incluso a los gobernantes del mundo. Un pequeño ser microscópico tiene de rodillas al mundo. Sin embargo, estamos tranquilos, tenemos paz. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es el que controla todas estas cosas y que nada sucede sin la autoridad y la permisión de este Dios soberano y todopoderoso. En este caso, guió todas las cosas para que pudiesen cumplir perfectamente con la profecía. Su palabra es inerrante y su palabra es infalible. Y eso es precisamente lo que se cumplió al César dar el edicto y al María y José obedecer al edicto de las autoridades para descender del norte, viajar un gran trecho y llegar hasta esta pequeña localidad llamada Belén. En segundo lugar, vemos el nacimiento
el nacimiento. Y aquí nos vamos a detener más tiempo porque me parece que las implicancias que hay aquí en los versículos 6 y 7, particularmente en el versículo 7, donde vamos a centrar nuestra mirada, son maravillosas. En unas breves frases, Lucas da cuenta del nacimiento de Jesús. Sin embargo, la importancia de este nacimiento, descrito de esta forma tan sencilla, es extraordinaria y es imposible poder describirla de una forma completa y total. Es por eso que quiero fijar la mirada de cada uno de ustedes en el verso 7 en particular, en el lugar y en las condiciones en que nació el Señor de los señores, y hacernos una pregunta. ¿Hay alguna razón por la cual el Hijo de Dios tenía que venir al mundo en estas condiciones? ¿Qué quería Dios enseñarnos con esto, con la forma en particular? Si nosotros vamos y echamos una mirada a Génesis, nos damos cuenta de que Él no solo es el creador, sino que en unas pocas palabras también Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, relata la forma en que Dios hizo todo. ¿Recuerdan? Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y luego el cumplimiento, y fue así, y fue así, y fue así, y después la evaluación, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. La forma en que lo describe es tan importante como el hecho de que Dios creó de la nada todo lo que existe. Luego en el capítulo 2 dice cómo hizo al hombre. ¿Recuerdan? En el capítulo 1 dice que decidió Dios, después de hacer todas las cosas, entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen, ¿cierto? Según nuestra semejanza. Ahora, en el capítulo 2 dice cómo hizo al hombre. Dice, y tomó Dios, hizo del polvo de la tierra, ¿cierto? E hizo a un hombre. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Recuerdan? Ahí está la forma en que lo hizo. ¿Y por qué la descripción es tan importante? Porque ahí dice cuál es de qué está hecho el hombre, en términos generales bipartito, ¿cierto? Una parte material, hecho del polvo de la tierra, y una parte espiritual del soplo de Dios. Y esto es muy importante para entender en términos antropológicos qué es el hombre. De tal manera que vemos que no solo el hecho de que Dios sea el creador es importante, sino la forma en que Dios lo hizo tenía un propósito también. Materialmente lo hizo para que pudiese relacionarse con la tierra en la cual iba a vivir, y espiritualmente para relacionarse con Dios, quien es su creador. Ahora, más adelante, inclusive, otro hecho, cuando dice cómo hizo a la mujer, ¿recuerdan? Y lo hizo caer en un sueño profundo al hombre, sacó una de sus costillas y de allí hizo a la mujer, también con el propósito de poder mostrar la unidad que había, la complementariedad que debía haber entre el hombre y la mujer, y también el lugar que le correspondía a cada uno de ellos conforme a el diseño con lo cual Dios lo hizo. Por tanto, no solo es importante aquí ver que el Señor Jesucristo, el Mesías, nació de una mujer, sino que también es importante ver dónde nació y qué lo quiere transmitir Dios a través de esta forma en la cual trajo a su Hijo al mundo. Lo primero que podemos apreciar, y la primera, quizás la más extraordinaria de las características que podemos ver y los propósitos que tenía Dios aquí, es mostrar lo que Pablo dice también en capítulo 2 en Filipenses, versículos 5 al 11, es decir, su humillación incomparable. Su humillación incomparable. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Desde el punto de vista humano, su nacimiento no tuvo nada de extraordinario, porque todo niño nacía en esa condición. De hecho, fue mucho más complejo probablemente para el Señor, porque bien sabemos con toda seguridad los pañales no eran pañales de calidad, no eran pañales de lino, de quizás la tela más cara de ese tiempo, porque no eran sus padres personas adineradas. Sin embargo, en términos generales, todo niño nacía y lo envolvían en pañales, de tal manera que desde la perspectiva humana no había nada de extraordinario en su nacimiento. Nació como un niño cualquiera en ese sentido. Sin embargo, empezamos a ver todo el cuadro completo y nos damos cuenta de que hay algo mucho más profundo en esto. ¿Por qué? Porque el niño que es envuelto en pañales y acostado en un pesebre
ese niño no era un niño, un judío más, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era el Dios Todopoderoso, el creador de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas con su poder. Pero aquí lo vemos envuelto en pañales y acostado en un pesebre. No nació en un lugar prominente del mundo antiguo. Podríamos esperar que el Rey de los siglos, al venir a esta tierra, lo hiciera en un lugar importante, particularmente el lugar más importante de ese tiempo en términos de nacionales o digamos de nación sería Roma, la capital del imperio. De seguro en la casa del emperador, porque era el rey. Que fuese un descendiente directo del hombre más poderoso del mundo, el César. Sin embargo, no nació de esa manera. ¿Por qué? Porque eso no sería adecuado para aquel que sería varón de dolores, experimentado en quebranto, despreciado y desechado por los hombres, como había anticipado Isaías alrededor de 740 años antes de Cristo. El hecho de que naciera en un palacio, el hecho de que naciera en una cuna de oro, por decirlo así figuradamente, sería inconsecuente con lo que él iba a hacer posteriormente, con la manera en que el hombre lo iba a ver. Lo veremos más inatractivo, como raíz de tierra seca, dice la Biblia. También dice que sería, y nosotros sabemos porque conocemos todo el panorama, que sería colgado desnudo en una cruz y sepultado su cuerpo en un sepulcro prestado, ni siquiera algo propio. ¿No sería entonces apropiado que se vistiera de púrpura y cuya cuna fuese adornada de oro? Porque él no vino para ser servido, sino para servir. El pesebre y la cruz parecen muy apropiados y congruentes entre sí para definir el principio y el final de la vida del Mesías en la tierra. Había una relación entre la cuna y la cruz, y también vemos más adelante, ¿cierto?, por su exaltación, que hay una relación entre la cuna, la cruz y la corona. Sin embargo, en principio, en su humillación, al venir a esta tierra, hay una relación directa entre la cuna, un pesebre, y una cruz maldita. Era consecuente, era consistente esto. Por eso no nació en un lugar, el Señor no lo envió a nacer en un lugar de un palacio real, en un lugar importante del imperio del mundo antiguo, sino en una pequeña ciudad y en un insignificante pesebre. Este niño era el mismo Dios Todopoderoso que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo, porque Pablo utiliza esa palabra cuando dice tomando forma de siervo, ahí en Filipenses 2. Sin derecho que exigir, renunciando a todas sus prerrogativas, al derecho de ser tratado como Dios, honrado como tal, servido como Dios y adorado como lo que siempre fue. Él tenía todo el derecho de hacer eso. Y es más, hermanos, él tenía la prerrogativa de tomar la decisión sobre dónde nacería, sobre cuál sería su madre, sobre en qué lugar específico del Imperio Romano nacería. Sin embargo, buscó a las personas más sencillas de una aldea desconocida, insignificante, que ni siquiera se nombra su nombre en el Antiguo Testamento, como Nazaret, de una mujer de no más de 13 años, una sencilla mujer de la provincia de Galilea. No solo eso, sino también escogió nacer en un lugar despreciado por los hombres. Esta descripción de su nacimiento es apropiada para aquel que nunca tuvo riquezas, ni títulos, ni amigos influyentes. No era importante incluso desde el punto de vista religioso, porque no estudió en una escuela rabínica. No tuvo ningún título, no tenía amigos influyentes, al contrario, se rodeó de personas comunes y corrientes, como por ejemplo los pescadores rudos de Galilea. La mayoría de sus discípulos eran de allí. Ninguna de estas cosas
por lo que los hombres viven y mueren. Ninguna de estas cosas que los hombres persiguen con tanta pasión y que gastan todos sus esfuerzos y se rompen sus lomos para poder lograr. Jesús no vino para ese tipo de cosas. El pesebre, por tanto, era el lugar propicio para describir al que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esto fue voluntario. Nadie le exigió eso a él. Él lo hizo simplemente movido por amor y misericordia, que para nosotros es imposible llegar a entender. Es imposible para nosotros entender también el grado de humillación al que voluntariamente el Señor llegó. Solo podemos vislumbrar algo de las palabras de Pablo en Filipenses. Podríamos decir que el Señor se humilló hasta lo sumo, porque no hay descripción alguna que pueda apropiadamente hacernos entender esa humillación. Se humilló con humillación, podríamos decir, para contrastar que luego fue exaltado con exaltación, porque la palabra hasta lo sumo, cuando dice que fue exaltado hasta lo sumo, en Filipenses significa exaltado con exaltación. Es como una reiteración, es un énfasis para mostrar que Él fue exaltado más allá de todo lo que podemos entender. Pero antes de eso, tuvo que ser humillado más allá de lo que nosotros podemos entender también. Ahora, qué triste es ver cómo la gente hoy está asustada. Qué triste es ver cómo la gente corre de un lugar a otro pensando que la muerte está muy cerca, porque a través de este tipo de cosas que vino, está percibiendo de que la muerte no es un juego, no es un chiste que está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, ellos no entienden esto. Y eso es lo que entristece el alma, ver cómo la gente sigue despreciando a aquel que vino y se humilló de esa manera, solamente por amor a personas que no merecíamos absolutamente nada bueno. Bien dijo Lutero cuando se refirió a este incomprensible hecho de la encarnación. Hablando de que es imposible entenderlo, dijo: cuando me dicen que Dios se convirtió en hombre, puedo aceptar la idea, pero simplemente no entiendo qué significa. ¿Por qué? ¿Qué hombre, si se le deja sus impulsos naturales, si fuera Dios, se habría humillado a yacer en el comedero de un burro a colgar en una cruz? ¿Qué hombre podría hacer eso? Dios echó en Cristo las iniquidades de todos nosotros. Esto es lo que logró la inefable e infinita misericordia de Dios, que la escasa capacidad del corazón del hombre no puede entender y menos pronunciar. Esa profundidad incomprensible y ese ardiente celo del amor de Dios por nosotros, ¿quién puede declarar suficientemente esta extraordinaria y gran bondad de Dios? ¿Quién puede declarar suficientemente esta extraordinaria y gran bondad de Dios? ¿Quién puede explicar? ¿Quién puede detallar? ¿Quién puede llegar a las implicancias totales de lo que esto significa para nosotros? ¿Qué condescendencia, hermano? Vino a esta tierra como el pobre de los pobres. Siendo rey, vino a ser envuelto por trapos. Alguien dijo: grandioso príncipe de paz, el pesebre fue tu regia cuna. Allí fuiste presentado ante todas las naciones como príncipe de nuestra raza, ante cuya presencia no hay bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que tú eres Señor de todo. ¿Cuántas veces hemos visto esto? ¿Cuántas veces hemos visto la profundidad de la humillación del Señor? ¿Cuántas veces hemos visto también del desprecio de los hombres? ¿Cuántas veces hemos visto que a pesar de eso Dios sigue amando a la humanidad y sigue extendiendo sus manos para poder salvar a aquel que está perdido? Este es el mensaje que necesita la gente hoy en medio de las circunstancias que estamos viviendo, en medio de la desesperanza. Jesús es la esperanza. En medio del dolor y la aflicción de aquellos que han perdido a sus seres queridos, Jesús es el consuelo. En medio de la desesperación y de lo que todo lo que la gente está viendo, que no vale nada ganar todas las cosas en este mundo y finalmente va a llegar la muerte. Y la pregunta es si estás o no estás con Cristo, si Cristo está en ti o no. Al venir a un pesebre, ni siquiera nació como un niño cualquiera.
sino como el más pobre de entre los pobres. De una forma singularmente atractiva para llamar así a los despreciados de este mundo. Es decir, podemos pensar por qué vino de esa manera, y la verdad es que aquí hay una identificación especial de Jesús con aquellos que venía a salvar. Probablemente no nació en un palacio real, porque normalmente cuando nosotros pensamos en una persona de esa eminencia, de esa prominencia, obviamente las personas les va a costar mucho más acercarse, pero él se identificó con el más pobre de los pobres. Llamó hacia los despreciados de este mundo. Sin título ni pedigrí, sin pompa ni parafernalia, vino al pesebre para llamar a él a todos, sin distinción alguna, para hacer llano el camino hacia él. Desde este lugar llama a todos los hombres, al más abyecto pecador, a ir a él. No es un trono real, dice alguien, inaccesible al hombre común. No es un lugar que se deba pedir audiencia para acercarse a él. Es un lugar sencillo que tiene cabida para todos los que vean su necesidad y acudan a él en arrepentimiento genuino. Al que a mí viene, dijo él, no le echo fuera. Luego luego podemos decir, vengan a él ustedes que están trabajados y cargados. Vengan a él los que están abatidos del alma, afligidos por sus situaciones específicas, que todavía no alcanzan a apreciar que el gran problema del hombre es el corazón del hombre y su necesidad de salvación. Vengan a él aquellos que están en un momento cúlmine de su vida, donde probablemente incluso están pensando en terminar con su vida. Vengan a él, todavía hay esperanza en él. Que venga el publicano, el ladrón, ¿cierto? Que vengan las mujeres de mala vida como las rameras. Que vengan a él los ladrones, los estafadores, los drogadictos, los borrachos. Él está allí, accesible a todo el mundo. A través de nacer en el pesebre está mostrando que es accesible. Pueden tener contacto con él, pueden acercarse a él. Él no va a despreciar a nadie. El que a mí viene no le echo fuera. Es tiempo de que doblen sus rodillas y acepten al Hijo de Dios como el Salvador. Pues vino a ese pesebre para ser accesible al hombre. Dios se acerca de una manera particular, personal, a través de la persona de su Hijo, y viene a buscar a todas las personas que están en la condición de perdición. El único requisito es reconocimiento de su condición y arrepentimiento genuino. Hoy se habla de inclusión, un término ya muy manoseado. Y no puede haber nada más inclusivo que el pesebre. No puede haber nada más inclusivo que el pesebre. Todos pueden venir a él. Ese es el mensaje que está entregando. Todos pueden venir a él. Todos necesitan ir a él. No hay nada que impida, ninguna barrera en medio que excluya a alguna persona. El pesebre es un lugar accesible. Más adelante el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, y hace una especie de, o da una especie de currículum de aquellos que el Señor vino a salvar. Y menciona que estas son sus características. Pues mirad, hermano, vuestra vocación. 1 Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Es decir, Él se hizo accesible a todas las personas. La persona más sencilla de esta tierra, el analfabeto, el hombre que no tiene mayores estudios, como aquel que está encumbrado como el gran sabio de este mundo, el hombre inteligente de este mundo, el con un coeficiente intelectual altísimo, como aquel que es un analfabeto, tienen cabida ahí en el pesebre.
Alguien escribió: nadie está excluido de ella, salvo quienes se excluyen a sí mismos. Son bienvenidos el docto y el refinado, el ignorante y el rudo. Aunque la gracia de Jesús salva al príncipe, el pobre también puede tomar su parte. Ningún mortal tiene una justa pretensión de perecer en la desesperación. Ningún mortal tiene una justa pretensión de perecer en la desesperación. ¿Notan cómo el hecho de que el Señor haya traído a su Hijo en un lugar donde comían los animales, donde reposaban los animales, es una forma de decirnos, de darnos un mensaje contundente? No hay nadie que pueda ser excluido. Todos van a ser bien recibidos si van a Él. Pero si me permiten hacer una reflexión más al respecto, el pesebre era un lugar cualquiera antes que Jesús naciera en él. Es decir, ¿a quién le importaba el pesebre? ¿A quién le importaba uno de los muchos lugares probablemente que habían y que tenían las casas normalmente en el piso bajo, en un lugar allí pequeño donde yacían los animales? ¿A quién le importaba ese lugar? No tenía ninguna trascendencia. ¿Qué tenía de especial el pesebre? Absolutamente nada. Era un lugar donde los animales se alimentaban. Y volvió a hacer exactamente lo mismo después de que Jesús fue tomado y llevado a una casa, como dice más adelante, o mejor dicho, en el Evangelio de Mateo, cuando llegaron los sabios del Oriente, finalmente estaba ya en una casa. Ese pesebre llegó a ser lo mismo que antes. Del mismo modo como el polvo del desierto, donde Dios se manifestó a Moisés, no tenía nada especial que lo que era simplemente polvo de un desierto. Sin embargo, cuando Dios se manifestó a Moisés en la zarza que ardía y no se consumía, Dios le dijo a Moisés: sácate o quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Pero era polvo, simplemente. No había cambiado su naturaleza. Pero ¿qué es lo que hizo la distinción de que ahora era una tierra santa? La presencia de Dios. ¿Qué es lo que hizo la distinción del pesebre donde nació Jesús? El que nació en el pesebre. Cuando Jesús ya no estaba en el pesebre. Y a esto quiero llegar. Este volvió a ser lo que siempre fue, un lugar para animales. Lo que cambió ese lugar fue la presencia de Jesús, el nacimiento de Jesús. Allí el Santo de los Santos estaba en ese lugar. Cuando Él se fue de allí, volvió a ser un lugar para animales, para cumplir el mismo propósito que había cumplido por mucho tiempo. Queridos hermanos, ocurriría lo mismo si Cristo se retira del mundo y lo abandona a sus propios deseos. El hecho de que la tierra sea un lugar particularmente importante en la inmensidad del universo, un pequeño punto azul imperceptible, y más aún imperceptible los habitantes que estamos en ese lugar, el hecho de que sea importante es importante porque el Hijo de Dios pisó esta tierra, vivió en esta tierra, vino a esta tierra, descendió a este lugar. Si el Señor abandona este lugar, se vuelve un simple desierto, un lugar de muerte y desesperación. Fíjense que es interesante. Si el Señor se retirara, los hombres se comportarían como animales, tal como lo explica Pablo en Romanos 1. Cuando el Señor decide soberanamente retirar su gracia común de un pueblo o nación, solo espera la barbarie. Eso es lo que Pablo dice. Después de que cambiaron la gloria al Dios incorruptible en imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, dice que Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se honraron entre sí sus propios cuerpos. Los entregó a la inmundicia, los deseos que tenían naturalmente. No los refrenó más. Y eso es parte del juicio de Dios. Es decir, en otras palabras, Dios retiró su mano, su presencia que refrenaba el pecado.
Más adelante, en el versículo 26 de Romanos 1 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y ahí está la segunda entrega, los entregó a pasiones vergonzosas. El juicio de Dios entregó a los hombres a lo que siempre han sido. ¿Qué cosa? Animales irreflexivos, sin la gracia de Dios. Finalmente, en el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó a una mente reprobada. Ya viene el clímax del juicio de Dios sobre los hombres. ¿No es esto lo que vemos cada día en nuestras naciones? En la medida en que más secular se ha vuelto el mundo, más salvaje es el comportamiento del hombre. Tanto que se habla de solidaridad, igualdad, justicia, sororidad, una palabra muy usada en el día de hoy para usar este término tan manoseado. Sin embargo, la conducta expresa lo contrario. Eso es así, ¿por qué? Porque el hombre ha decidido prescindir de Dios y Cristo los está entregando a su depravada mente para hacer cosas por las cuales se destruyen unos a otros. El pesebre nos está diciendo y nos está gritando en ese sentido que el Dios soberano y todopoderoso, el glorioso Señor, creador y sustentador de todo, vino a esta tierra en un pesebre para decirnos esto. El pesebre fue cambiado en un lugar de reposo y en un lugar para recibir a un niño, apto para recibir a un niño, porque el niño que venía y nació allí era el Señor Jesucristo. Cuando Él se retira de allí, el hombre vuelve, o mejor dicho, volvió a ser un lugar para los animales. Así, cuando Dios retira su mano, cuando retira su presencia, entonces lo que queda es desesperación, juicio, muerte. Finalmente, Lucas registra que no hubo lugar para ellos en el mesón. Esa fue la razón por la cual nació en un pesebre. Pero nos preguntamos, ¿no había algún lugar para él en alguna casa? ¿En alguna casa quizás de algún sacerdote, de un gobernante, de un político, un escriba, un fariseo, en fin, de algún religioso que ostentara algo de piedad? ¿No había otro lugar? Obviamente, nadie tenía un lugar para él. Así también hoy. No hay lugar para Jesús entre los gobernantes y políticos. No hay lugar para Jesús en los salones del Congreso donde se hacen las leyes. Por el contrario, ya han pedido en nuestro Congreso que eliminen el nombre de Dios siquiera lo pronuncien. No hay lugar para Jesús en las personas influyentes. No hay lugar para Jesús entre el mundo universitario, en las escuelas del saber en estos tiempos. No hay lugar para Jesús ni siquiera entre los mismos religiosos que han creado su propio concepto de Jesús, conforme a sus propios deseos. Y lo más triste de todo, ni siquiera hay lugar para Jesús en las mismas familias. Ni siquiera hay lugar para Jesús en las mismas familias. Por esa razón tenemos gobernantes corruptos, leyes de muerte y destrucción, una educación atea, una religión humanista e inmanente y la familia sin identidad y en proceso de destrucción. Porque no hay lugar para Jesús. Quiero repetir esto último. Por esa razón, tenemos gobernantes corruptos, leyes de muerte y destrucción, una educación atea, una religión humanista e inmanente y la familia sin identidad y en proceso de destrucción. Porque tal como en ese tiempo no hubo lugar para que el Hijo de Dios naciera, sino más que un pesebre, así también hoy no hay lugar para Jesús en el corazón de los hombres. Si Jesús fuese quitado del corazón del hombre más piadoso del mundo, este hombre vuelve a ser exactamente un hombre depravado. Pero bien sabemos que cuando Jesús viene a morar al corazón de una persona genuinamente arrepentida, permanece allí. Y eso es lo que nos da certeza y seguridad. Hermanos, han pasado 2000 años y el niño que nació en un pesebre sigue siendo desechado y despreciado entre los hombres. Y en la medida que esto avanza, las consecuencias son nefastas. Dios ha hablado siempre y seguirá haciéndolo. Usará instrumentos que Él desee conforme a su soberana voluntad. Jesús sigue extendiendo su brazo de salvación para los hombres perdidos.
Su creación proclama la sabiduría de Él y el poder de Él. Él sigue hablando a través de métodos no convencionales muchas veces, como esta propia pandemia en la cual estamos viviendo en el día de hoy. A veces grita como cuando trae sobre la humanidad su justo juicio. La mayoría de las veces susurra por medio de su increíble paciencia y misericordia. Arrepentíos. No endurezcáis vuestros corazones al oír su voz. Vuélvanse a Él de todo corazón, corran a sus brazos dispuestos a recibir el perdón que Él tiene para cada uno. El Salvador sigue llamando también a través de estos microorganismos insignificantes que tienen de rodillas a la humanidad, sigue hablando poderosamente también a través de estos hechos. Él sigue buscando y salvando lo que se había perdido. Puede que este tiempo que el Señor está concediendo a todos sin distinción, ¿han notado que esto es para ricos y pobres? Para poderosos y personas comunes y corrientes. Que este tiempo que el Señor está dando a todos sin distinción de clases sociales, al pobre y al rico, sea para que revisen el estado de su corazón y vayan a Jesús en arrepentimiento y fe. Esa es la finalidad de esto. Todo lo que está ocurriendo no es algo que pasó porque sí, al azar. Esto tiene un propósito. Y esta es la reflexión final. ¿Tiene Jesús un lugar en tu corazón para venir a morar? ¿Tiene Jesús un lugar en tu familia? ¿Tiene Jesús un lugar en tus estudios, en tu trabajo? ¿Tiene Jesús el lugar que le corresponde? ¿O está pasando lo mismo que pasó en ese tiempo donde no había lugar para Él, donde pudiese nacer el Hijo de Dios? Hermanos, qué bueno que el Señor no es como nosotros. Qué bueno que el Señor no está esperando que nosotros seamos buenos para recibirnos, porque si fuera así nunca podríamos tener ningún tipo de esperanza con respecto a Él. Él sigue buscando y salvando. Él sigue extendiendo sus manos. Él sigue recorriendo las calles de este mundo y sigue hablando poderosamente a través de la naturaleza, a través de los microorganismos que existen, usándolos como instrumentos y también a través sobre todo de su poderosa, de su gloriosa palabra. Su palabra escrita y su palabra encarnada, que es el gran mensaje del Evangelio. Jesucristo, el que vino a morir en la cruz por pecadores como nosotros y el que vino a resucitar posteriormente para nuestra justificación. Allí está la esencia del mensaje del nacimiento de Cristo. Jesús no nació para que simplemente pudiésemos celebrar una fiesta durante un día del año. Jesús no nació para que nosotros pudiésemos transformarnos en expertos religiosos, ceremoniales. Jesús nació para venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso es lo que Lucas va a decir en el resto de su evangelio. Que el Señor pueda obrar en nuestros corazones para poder transformar la manera en que vivimos también los que ya conocemos al Señor por gracia y aquellos que aún no lo conocen, que puedan ir en arrepentimiento y fe a los pies del Señor Jesucristo. Padre, alabamos tu glorioso nombre, Señor. Qué maravilloso es que nos hayas mirado con compasión. No podemos entender cómo pudiste fijar tu mirada en hombres como nosotros y mujeres como los que existimos en esta tierra, los que vinimos a este mundo también por tu determinación soberana. No podemos comprender cómo sigues amando a una humanidad que sigue dando vuelta a la espalda como cada uno de nosotros lo había hecho y lo hacía anteriormente. Sin embargo, sí sabemos de una realidad. Tú viniste a buscar y salvar al hombre perdido. Esa es la razón de la encarnación, pero no es el fin supremo de la encarnación. El fin supremo de la encarnación es tu propia gloria. Pero para eso era necesario salvar al hombre perdido, muerto en sus delitos y pecados, darle vida, resucitarlo de entre los muertos espirituales y colocar una nueva naturaleza en ellos para que te pudiésemos amar, servir y seguir todos los días de nuestra vida y por la eternidad estar contigo.
Señor, sigue atrayendo tú a los que están perdidos, por favor. Usa poderosamente este tiempo para que, Señor, el hombre se vuelva más reflexivo y pueda atender a tu voz. Por favor, Padre, por amor a tu nombre, oramos en los gloriosos méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.